vamos a definir claramente qué es COBOL y para qué sirve. COBOL pues, es un lenguaje que nació ya hace bastante tiempo, fue creado en 1950 y que sigue siendo muy utilizado y se creó sobre todo para lo que son aplicaciones empresariales y de procesamiento de datos para lo que es negocio, ¿no? Actualmente sigue muy vigente porque hay muchos bancos, muchas grandes compañías, compañías de seguro y departamentos gubernamentales que siguen utilizando este sistema y trabajando con COBOL. COBOL quiero destacar aquí que realmente donde se ve o donde realmente está fuertemente implantado es en lo que es la tecnología de mainframe de IBM, que es la que se utiliza pues lo que comenta aquí, ¿no? En este texto de que tiene el 95% de operaciones de cajeros automáticos, en sistemas bancarios en línea pues también muchísimo porcentaje, el 70% de transacciones comerciales mundiales se hacen a través de sistemas pues, que tienen COBOL. Pero como digo, sobre todo la gran mayoría, según mi experiencia, está todo en lo que es en el entorno del mainframe de IBM, en los sistemas ZOS, trabajando pues muy de la mano, muy unido a lo que son procesos con procesos batch, codificados con JCL, y en muchas transacciones dentro de SIX, dentro del entorno de SIX, ejecutándose ahí, ¿no? Muchos programas COBOL ejecutándose en transacciones SIX que se hacen directamente ejecutándose a través de terminales 3270 o que se llaman a través de servicios web service o de APIs para dar soporte a software más moderno en la web o, como digo, en los teléfonos móviles. Bien, una vez definido que esto es de COBOL, vamos a seguir y vamos a hablar un poquito de los fundamentos de este lenguaje de COBOL. Ya centrándonos en el COBOL, en el lenguaje en sí, pues vamos a hablar un poquito de sus fundamentos. Es un lenguaje, como digo, orientado a negocios. Como ya he dicho, es un lenguaje que está orientado a la parte de negocios, de gestión, de temas empresariales, financieros, de todo ese tipo. No es un lenguaje que está hecho para diseñar una página web, ni es un lenguaje para hacer videojuegos, ni es un lenguaje para hacer cálculos de órbitas planetarias, ni un lenguaje hecho para controlar robots. Es un lenguaje pues, pensado y destinado a hacer aplicaciones empresariales. Aplicaciones pues, de gestión, pues eso, gestionar, por ejemplo, las cuentas de un banco, las cuentas de las personas de un banco, o un servicio de facturación, o un servicio de seguros. Ese tipo de cosas, todo lo que tenga que ver con gestión empresarial. Es un lenguaje de alto nivel, quiere decir que es un lenguaje que necesita compilación y además de alto nivel porque es bastante entendible, prácticamente como escribir en inglés. Tiene una estructura muy rígida, muy definida, muy jerárquica. COBOL no es un lenguaje que tú puedas, dijéramos, dejar nada sin definir, sin configurar. Todo tiene que estar bien definido, bien estructurado. Antes de ponerte a escribir el programa tienes que escribir muchas líneas de código definiendo todas las variables, registros, todos los datos que tenga que ver. Si utilizas fichero tienen que estar todo bien definido, si utilizas base de datos tienen que estar todo bien definido también. Esas son las primeras divisiones que... Él es un lenguaje que está pues, dividido en 4 divisiones, ¿no? En fin, está todo muy estructurado. Y es una estructura rígida porque no te la puedes saltar, ni puedes modificarla, ni puedes variar. Tienes que ser todo en su sitio, todo en su posición. De hecho, tienes que escribir
el código en la posición correcta, inicializar en las áreas correctas. Es un lenguaje muy estructurado. Y luego tiene un lenguaje que ha evolucionado desde los años 59 hasta ahora y ha ido incorporando pues, mejoras, por supuesto. Aquí tenemos unas ventajas y unos inconvenientes, o limitaciones en este caso, de COBOL, ¿no? Dijéramos como características fundamentales. Como ventaja, yo diría que es fácil de entender porque es muy legible, es prácticamente como escribir en inglés, eso por un lado. Luego, por el sistema en el que se trabaja, es muy estable y muy fiable. Y eso pues en temas de negocio, en temas de gestión es muy importante, porque estamos hablando de, pues bueno, pues del dinero de las personas, en fin, mucha información muy vital que necesita una estabilidad y una fiabilidad en lo que es la aplicación, ¿no? Por ejemplo, imaginaros pues si los cajeros de los bancos pues cada 2 por 3 estuvieran cayendo o equivocándose a la hora de dar el dinero, pues sería un caos, ¿no? Es un sistema que necesita estar funcionando las 24 horas, 100%, y que nunca debe de fallar porque es muy crítico la gente cuando va a sacar su dinerito, ¿no? Pues para vivir. Es buenísimo para manejar grandes volúmenes de datos. No hay mejor sistema para manejar volúmenes de datos inmensos, como puede ser pues, en los que se maneja en el sector bancario, en el sector de seguro, o en grandes compañías que tienen muchísima facturación o tienen muchísimos clientes. Entonces mueven una gran cantidad de datos, procesan una gran cantidad de datos diariamente y para eso estos sistemas y COBOL son magníficos. Maneja pues lo que son el proceso de datos, bueno, eso va unido a lo que es el manejar la gran volumen de datos, pues tiene un manejo de datos y de procesamiento de ficheros pues muy bueno, ¿no? Sobre todo por lo que es el tema de registro, trabajo con registro, etcétera. Y aquí indica también que tiene una precisión en cálculos decimales de puntos fijos, ¿no? Es muy preciso. ¿Y la limitación que tiene? Bueno, pues que claro, hay que escribir mucho código, pues para hacer cosas simples hay que escribir mucho código. Entonces, el código, los programas son muy, muy, muy largos, pero bueno, eso lo soluciona un poco cuando se estructuran bien y la modularización y la estructura, cuando se hace bien, pues como todo, puede ser fácil de llevar, ¿no? Si se estructura y se modulariza bien y se tiene un sistema para modularizar y para estructurar el programa. En eso el tema de tener una metodología como la de los 4 procesos ayuda mucho. Es muy rígido, muy estructurado, eso sí, no te puedes mover una posición, tienes que dejarlo todo muy bien definido, pero bueno, eso es algo muy repetitivo que realmente pues cuando, bueno, pues se puede, en eso por ejemplo puede ayudar mucho la inteligencia artificial porque puede crear esqueletos y puede crear programas que realmente toda esta estructura rígida que hay que poner, pues lo haga de forma muy automática. De hecho ya hay muchas empresas, esto está solventado bastante con esto, ¿no? Porque genera esqueletos muy adecuados ya a los elementos que se le vaya a meter al programa y ya prácticamente solo es tocar y escribir lo que es en sí el proceso, lo que es en sí el programa y no tener que perder mucho tiempo con toda esta estructura rígida. Es verdad que no tiene mucho acceso a características de bajo nivel, eso por descartado. Tampoco creo que lo necesite para el tema de gestión. Y bueno, aquí dice falta de asignación dinámica de memoria y recursión y peculiaridades en el manejo de fechas. Esto de las peculiaridades en el manejo de fechas no sé muy bien a qué se refiere porque yo no me he encontrado nunca ninguna peculiaridad en ese sentido. Bien, pues lo que estábamos comentando antes, que dónde se utiliza COBOL, ¿no? Ya hemos definido un poco qué es, qué tipo de lenguaje es, y ahora pues dónde se utiliza. Pues
pues se ha adoptado pues, en industrias muy críticas. Por ejemplo, en el sector financiero, en la banca, en el tema de seguros, se implantó y se sigue utilizando muchísimo. Como aquí pone unas cifras como que el COBOL es la base de más del 40% de todos los sistemas bancarios en línea. Maneja el 80% de las transacciones con tarjeta de crédito. Se estima que el 80% de las transacciones financieras globales dependen de sistemas COBOL. Es decir, que en el tema financiero está muy presente todo lo que es COBOL y, como ya he dicho antes, todo lo que es el entorno del mainframe, COBOL, JCL y SIX, todo esto, ¿verdad? De ahí que no sea tan fácil migrar y pasar. Eso ya lo veremos luego más adelante. Se utiliza también en administraciones públicas, muchos departamentos gubernamentales, pues aquí lo pone como el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, la Seguridad Nacional y Servicio de Impuestos internos en Estados Unidos, en América, depende, pues, son sistemas muy críticos. De hecho, yo recuerdo que cuando la pandemia salió un gobernador de no sé qué estado llamando un poco como a filas, ¿no? De forma muy dramática, a programadores COBOL, porque no había y se paralizaba todo el tema gubernamental por el tema de la pandemia, y fue como un llamamiento a reclutar, por favor, programadores COBOL, que se nos paraliza el gobierno, ¿no? Así que, bueno, hasta ese punto. Eso ocurrió en la pandemia y lo podéis buscar por ahí, por internet, ese vídeo. Y también está en otros sectores, por ejemplo, en el de seguro. Yo he trabajado mucho en grandes compañías, como compañías eléctricas, trabajan en entorno mainframe con COBOL. Grandes compañías eléctricas, he trabajado yo con estos sistemas. También en compañías aéreas, todavía hay compañías aéreas que mantienen estos sistemas porque tienen grandes volúmenes de datos, de gestión de grandes volúmenes de datos, con el tema de las reservas, como el tema de los vuelos y todo esto, y también se utiliza. Aquí veo que pone viaje, donde está viajes y requisitos fundamentales, comercio minorista. A nivel de otros sistemas, como puede ser el IBM, lo que es el AS400, también se trabaja con COBOL en estos sistemas, aunque utiliza RPG, utiliza otro lenguaje, pero yo he codificado en COBOL también en la AS400. Aquí tenemos este gráfico para hacernos una idea de la escala y el impacto económico que tiene COBOL. Pues bueno, aquí habla del número brutal de líneas de código. Creo que estos son 850 billion de líneas de código, o 650.000 millones de líneas de código, que la B esta es de billion, los americanos, en Estados Unidos el billion son 1.000 millones, no es el billón nuestro, que es 1 millón de millones. Luego el 95% de los cajeros automáticos lo utilizan. Pues mueve esta barbaridad de dinero del comercio diario, y bueno, el 70% de transacciones globales. En definitiva, vemos que en lo que es el entorno financiero y económicamente, COBOL es fundamental y mueve una cantidad ingente de dinero en el mundo financiero. Las razones por las que COBOL persiste y sigue siendo tan fundamental el sistema financiero, pues aquí en esta pirámide pues vemos un poquito. Pues habla de la seguridad, es muy seguro, es muy resistente a ciberataques modernos, por la arquitectura que tiene y los sistemas donde se aloja. El costo-beneficio, porque reemplazar tantas aplicaciones COBOL de esos sistemas a sistemas más modernos tiene un costo enorme, tendría un costo enorme, y además todos los intentos que se han hecho, que yo conozco, de migrar aplicaciones en estos sistemas a aplicaciones más modernas, han solido ser un fracaso, o se ha conseguido migrar poca cosa. Luego, pues la lógica de negocio, que es una lógica de negocio que se ha validado, que eso creo que es un punto muy importante, que es una lógica de negocio que se ha validado durante tantos años, durante décadas. Entonces,
no se trata solo de que tú migres y te lleves los programas de COBOL a otro lenguaje moderno como pueda ser Java o Python. No, no, es que tú no puedes, la lógica del negocio está implícita, es decir, tú tienes que trasladar esa lógica de negocio a esos lenguajes también. Entonces ahí necesita una serie de especialistas funcionales que tienen que estar, dijéramos, en ambos bandos, en ambas tecnologías, para tú poder trasladar una lógica a la otra. Y muchas veces trasladar la lógica de negocio de un sistema como es COBOL y cómo trabaja a un sistema o lenguaje moderno que trabajan a lo mejor con una metodología orientada a objetos o que tienen ciertas limitaciones de almacenamiento o trabajan de otra forma, no es fácil, ¿eh? No es fácil y puede ser que esa lógica se pierda. Bueno, el manejo de grandes volúmenes de datos no hay ningún sistema que lo supere, eso es impepinable. Y luego la estabilidad y la fiabilidad que tiene, después de tantos años probando las aplicaciones que llevan funcionando décadas, pues bueno, están ahí. Muchas veces hay aplicaciones que estaban funcionando perfectamente, se han querido migrar y eso ha sido un desastre y ha dado tantos problemas que muchas veces se ha vuelto a lo que había porque la estabilidad y la fiabilidad de lo que hay pues no lo supera por lenguajes más modernos y bueno, por eso sigue persistiendo en esta era tan moderna, ¿no? Otra de las causas por las que es bastante complicado migrar es porque cada vez hay menos especialistas, cada vez hay menos profesionales de COBOL y de estos entornos. Desde hace años la gente joven estudian otros tipos de tecnología, estudian otros tipos de lenguaje, se orientan a otros perfiles profesionales, muchos al mundo de la web, de aplicaciones web. Prácticamente hay un sector en Internet donde la programación es como si toda la programación fuera únicamente programación web. Entonces mucha gente llega a la programación creyendo que lo único que existe a la hora de programar es la programación web. Entonces, pues aquí cada vez vienen menos personas, cada vez vienen menos estudiantes, menos profesionales. Es verdad que es un entorno que parece como viejo o que parece como que antiguo, pero programar es programar, en un lenguaje o en otro. Y bueno, eso hace que cada vez haya una fuerza laboral envejecida, es decir, la gente que la gran mayoría de profesionales ya con experiencia en perfiles de programadores senior, analistas programadores, analistas funcionales, analistas orgánicos de COBOL en estos sistemas mainframe, pues rondan ya los 55 años para arriba. Entonces muchos se están jubilando y no hay relevo. También es verdad que es difícil formarse en este entorno porque no hay pocas escuelas, poca formación y más si no dominas el inglés. Hay muchas limitaciones en muchas cosas. Una de las limitaciones, por ejemplo, es tener acceso a un entorno de mainframe, un ZOS, donde se puede aprender a programar en COBOL en los editores del mainframe, con lo que es el entorno del ZOS, que se puedan programar en COBOL y ejecutar programas COBOL utilizando JCL en procesos batch y unir un programa con otro en una cadena batch, trabajando con ficheros secuenciales o trabajando con tablas DB2, ¿no? Manejar estos entornos. Es difícil también pues, usar un entorno SIG de transacciones SIG para desarrollar programas COBOL en SIG y aplicaciones COBOL en SIG que se trabajen pues, desde terminales 3270 o que den servicio a APIs o a web service. Todo esto no es fácil de aprender si no estás dentro ya del entorno laboral, ¿no? Dijéramos.
Entonces, claro, eso también dificulta que la gente se quiera formar porque es que encuentra mucha dificultad a la hora de formarse. Es verdad que ya lo que es en el sector laboral hay como que mucho código, mucha aplicación donde la documentación se ha perdido. Es decir, donde no hay, donde la gente que lo construyó ya no está, ya se han jubilado. Y entonces hay muchos sistemas que prácticamente no se pueden tocar o no se pueden evolucionar porque ya no hay profesionales que puedan tocar esos sistemas porque se ha perdido el conocimiento que ahí había, ¿no? Por no haber relevo. Eso es algo que también ocurre. Así que bueno, esto es un poquito pues lo que comentaba a nivel de la brecha crítica de habilidades en lo que es COBOL y otra razón por la que es muy difícil de migrar para otro lenguaje, porque tú tienes que hablar los dos idiomas, es decir, si tú quieres traducir toda una aplicación COBOL a una aplicación nueva en Python o en Java, en un sistema de eso, tú tienes que hablar los dos lenguajes. Tienes que primero saber qué es lo que está escrito en COBOL, qué es lo que hace esa aplicación, cómo está montada esa aplicación para poder trasladarlo al otro sitio. Y es que no hay especialistas o hay falta de especialistas que puedan hacer ese trabajo, que puedan hacer esa traducción. Por muy máquina que sea el programador de Java o el arquitecto en Java que venga a hacerte la migración, si no entiende lo que tiene que migrar y no sabe qué es lo que hay ahí, porque no sabe COBOL y porque no entiende de JCL y porque no sabe de procesos BAE, porque no sabe de transacciones SIX, pues ¿qué va a hacer? No puede hacer nada. Entonces se necesitan profesionales también para poder hacer esas migraciones y muchas veces que no hay. Y aunque los hubiera, cuando los hay te encuentras con que hay una complejidad operativa en estos sistemas heredados grande, ¿no? Porque a veces te encuentras con que es un código muy complejo, ¿vale? Porque, como digo, una de las características que tiene, que es muy verboso, es decir, que necesitas escribir mucho para hacer poca cosa, pues te encuentras que tienes una estructura, pues, muy grande. Además, como son sistemas que se han ido evolucionando durante décadas, pues te encuentras que hay estructuras muy grandes acumuladas durante décadas, ¿no? Son aplicaciones que tienen un montón de programas que se han ido durante décadas y no se han terminado de documentar bien, deficiencia en lo que es la documentación, en lo que es explicar qué hacen estos programas. Pueden que te encuentres a lo mejor cientos de programas en una aplicación que ya no hacen nada, pues el que llega y se pone a investigar, fíjate, ¿no? El tiempo que tiene que dedicarle a definir lo que vale, lo que no vale, si no hay nada documentado. Tiene también una dificultad para conectar con tecnologías modernas. Bueno, eso yo creo que ya hoy día no es tan así. Ahora mismo se puede integrar perfectamente con tecnologías más modernas, sobre todo con... Ahora IBM en lo que son sus mainframes está integrando mucho tecnologías modernas. Y creo que sí se puede integrar, lo que pasa que es algo complejo, que requiere una especialización grande y no es fácil a nivel de conocimiento. Y si es verdad, esto que al soporte limitado, es verdad que estos sistemas son muy caros, tienen poco soporte, muy caro también, la formación directa con IBM es muy cara. En fin, que todo aquí cuesta mucho dinero. Todo lo que tiene que ver con la máquina de IBM y los mainframes cuesta mucho dinero y ahí sí es verdad que debería de popularizarse un poco más en lo que es cuestión de formación y de accesos, por ejemplo, a un mainframe para poder practicar, para poder formarse, para poder hacer pues laboratorio y todo eso, sí debería de facilitarlo más. Y es verdad que aunque tiene sus programas gratuitos, son complejos, no son muy accesibles. Aquí definimos un poco por qué sigue utilizándose estos sistemas y no se migran, no se reemplazan. Y bueno, ya lo hemos hablado un poco, pero bueno, tienen un costo prohibitivo. Reemplazar, reescribir esa cantidad de código puede llevar un costo que no merece la pena.
Tiene un riesgo muy grande porque puede dar seguro, de hecho yo todos los proyectos que conozco en este sentido han dado muchos fallos, muchos problemas, muchos retrasos de fecha. Aparte del costo, es que además va a ser un rompedero de cabeza, porque es muy complejo. Eso es un porqué, porque es muy complejo. Tiene mucha complejidad, traducir aplicaciones escritas en este sistema a lenguajes más modernos. Como digo, tienes que tener un buen traductor en ambos sentidos. Tienes que tener un muy buen especialista en COBOL con mucha experiencia y en los otros lenguajes, y no siempre se encuentra eso, o es difícil de encontrar equipos así. Y es algo que llevará mucho tiempo, que lleva mucho tiempo. No son proyectos que se hagan de 1 a 2, es algo que lleva mucho tiempo. Y es verdad que la inteligencia artificial quizás pueda ayudar algún día en esto, pero por el momento, no es fácil hacer estas migraciones o estos reemplazos. Por eso, por estas razones, esto sigue aquí peleando y parece que por tiempo va a seguir estando. Pero vemos aquí que realmente sí existe un imperativo empresarial grande para modernizar todo lo que es el sistema. Modernizar no tiene por qué ser sustituir o cambiar por unas tecnologías más modernas. Modernizar puede tener muchas características, ¿no? Por ejemplo, como vemos aquí, accesibilidad al talento, es decir, para modernizar, pues más personas preparadas, más personas trabajando en estos sistemas, conseguirá que se pueda modernizar. Si hay un déficit de profesionales, si hay 4 que saben del tema, difícil se va a poder modernizar porque no se va a poder trabajar en lo que ya hay ni tocar lo que ya hay con pocos profesionales. Tiene que haber una cantidad suficiente de profesionales que puedan trabajar en estos sistemas y que puedan dedicarse a reescribir código, a modernizar el código, a mejorar el código. Por lo tanto, hay que darle accesibilidad al talento, que viene a decir que haya más gente que sepa de esto. El análisis mejorado, lo mismo. Si no hay profesionales, no se puede analizar, no se puede mejorar. La velocidad de despliegue, claro, pues también creo que lo mismo, pero sí es una necesidad que hoy día se necesita, pues que a la hora de la puesta a punto, la puesta en producción, sea algo ágil, sea algo veloz, no se demore meses ni años, sino que sea algo que tenga una velocidad grande, porque la tecnología avanza mucho y se requiere que todo se vaya adaptando, ¿no?, a todo lo que sale nuevo, y para eso sí sería necesario tener una velocidad. Pero creo que también esto de la velocidad de despliegue creo que también está muy, muy unido a que haya profesionales buenos y que se puedan hacer equipos que mejoren y que pongan rápido en producción las aplicaciones. Lo mismo también la eficiencia de los costos, que esto se haga con una metodología, con un conocimiento que permita hacer las aplicaciones de una manera rápida, ágil, sin echarle miles y miles de horas. Que se pueda cumplimiento normativo, por supuesto, hay que cumplir las normas. En eso no creo que la tecnología tenga nada que ver. Puedes cumplir las normas codificando en COBOL o codificando en lo que sea. Y la seguridad mejorada, pues bueno, no sé muy bien a qué se refiere aquí, porque más seguro que un mainframe no creo que haya mucho. Bien, pues hasta aquí esto del imperativo empresarial para la modernización. Sí es verdad que es necesario, por cómo va el mundo, que se modernice todo esto, pero tienen que encontrar ahí una solución, y creo que gran parte de la solución pasa porque se necesitan más cantidad de profesionales que vayan tomando experiencia y que puedan cubrir todas las necesidades de este ecosistema y de su evolución y de su mejora. Aquí pues vemos esto de los enfoques estratégicos para la modernización de COBOL. Yo creo que, bueno, no sé, esto hasta qué punto no tiene sentido. Si al fin y al cabo hay que hacer un trabajo de
de coger, entender lo que hay en los sistemas COBOL, una aplicación, entender qué hace, cómo lo hacen en sistemas COBOL y migrar todo eso a un sistema nuevo. Si se plantea la modernización de COBOL como reescribir en otros lenguajes, en otros sistemas, utilizar la nube en vez de un mainframe, utilizar servicios cloud en vez de un mainframe, o codificarlo en Java o en Python en vez de estar codificado en COBOL JSL, para mí lo que hay que hacer es crear el software de cero. O sea, es replicar todo el software que hay en mainframe de COBOL, reescribirlo y rehacerlo completo en otros sistemas, con otros lenguajes, y eso es pues duplicar décadas y décadas y décadas de código escrito y lo veo una cosa muy ingente, ¿no? Yo creo que la modernización va pues por ir mejorando, utilizando lo que son todo lo nuevo que traen los mainframes nuevos, modernos, aprovecharlo todo, refactorizar las aplicaciones que ya hay, dar mucho servicio a temas de la nube, a temas como APIs, como web service, para dar servicio a lenguajes modernos. Ciertas aplicaciones sí se podrían migrar, las que no sean tan enormes. Y creo que pasa más bien más que por eliminar aplicaciones, por hacer que estas aplicaciones convivan con tecnologías más modernas y mejorando en sí el mainframe. Aquí hay un tema también, dijéramos, de negocio, es decir, no es modernizar por modernizar, es un tema de negocio en el sentido de que yo me quiero llevar y quitar, depender de una compañía como es IBM, que tiene sus mainframe tal, que me cuesta X, llevármelo a un cloud que me va a salir más económico, con un lenguaje Java que es software libre, como quien dice, o Python, y me lo llevo ahí en Python en un cloud y me ahorro mucho dinero, entre comillas. Pero claro, y es uno de los lenguajes que ahora está la gente utilizando y que puede integrar fácilmente con otras cosas y todo eso, ¿no? Pero esa idea, como digo, es difícil y complicado. Y yo no creo ni que siquiera que esté bien planteada. Yo como profesional, que llevo 20 años, veo este tipo de planes de modernización y muchos de ellos los veo un desatino. Aquí vemos pues las diferentes estrategias que se plantean para esta modernización, ¿no? Pues la reescritura total, que está al final, ¿no? Que significa, bueno, pues miro lo que hay en un lado y lo traduzco todo a lenguajes nuevos y en sistemas nuevos, lo que he comentado antes. Migración a Java, pues lo mismo que lo de abajo, da igual, lo pasas a Java, pero bueno, como si lo pasas a Python. Aquí habla, pues, un desafío, dice, falta de expertos en ambos lenguajes, complejidad, conversión, es decir, que haya expertos que controlen COBOL, sistemas mainframe, cadena batch, transacciones SIG y todo el modelo y lógica que se trabaja ahí en esas aplicaciones, sepa trasladarlo a un lenguaje como Java, que es orientado a objetos, y lo estructure y lo plasme en una aplicación orientada a objetos, en condiciones y bien modularizada, ¿no? Pues ahí eso no es fácil de conseguir. Bueno, refactorización iterativa, es decir, que yo voy cambiando poquito a poco lo que tengo, pues sí, esa quizás es una de las mejores, y poco a poco modernizando lo que tienes poco a poco, y modernizando, refactorizando y modernizando. ¿Utilizar la automatización para esto? Bueno, un poco eso es lo que nosotros planteamos. Nosotros lo que planteamos es
poder utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude en muchos procesos a la hora de crear aplicaciones en estos sistemas o refactorizar aplicaciones de estos sistemas. Aquí lo que comentaba, ¿no?, de que COBOL hoy día, bueno, pues se puede integrar bastante con todo lo que es las tecnologías modernas, ¿no? Por ejemplo, el poder apificar, el poder crear APIs desde programas COBOL que trabajan en SIX, por ejemplo, y crear APIs para dar servicio a aplicaciones modernas, pues es un ejemplo, ¿no? Y hoy día es lo que más se hace, seguramente, ¿no? Es lo que más se hace, trabajar a base de web service y de API para dar soporte a páginas web, a aplicaciones móviles. Y bueno, pues todo esto un poquito es lo que yo creo que sí se puede hacer, ¿no? Trabajar, pues eso, integrando lo que ya existe, modernizándolo e integrarlo con lo nuevo, pues a través de estos canales, ¿no? Como puede ser el API, el malware y tal, exactamente. Bien, aquí llegamos un poquito al final de lo que realmente nos interesa a nosotros en este proyecto, en esta serie de vídeos que vamos a ir, que es el papel transformador de la inteligencia artificial en la modernización de COBOL. Yo ya no diría solo en la modernización de COBOL, sino en la modernización a la hora de crear aplicaciones de estos entornos, de crear aplicaciones nuevas o de crear aplicaciones que mejoren o complementen las que ya existen o refactorizar las que ya existen para mejorarlas y evolucionarlas. Y este es pues lo que nosotros pretenderemos, ¿no?, en este proyecto y que se pueda cristalizar en una plataforma. Análisis de código puede ayudar, generar documentación automatizada también, refactorizar el código, crear el código también. Puede crear el código, escribirlo, puede refactorizarlo de una forma más rápida que una persona picando. Puede generar la documentación pues de una forma bastante, pues bueno, pues que nos ayude mucho y que no sea un peso para el analista, ¿no? Y análisis predictivo de cómo va a funcionar la aplicación también, ¿no? Sobre todo, bueno, pues porque nos puede crear los casos de uso, generar los datos de todos los casos de uso que nos pueda facilitar para hacer nuestras pruebas y un poco pues también a la hora de gestionar pues los tiempos que se van a tardar en escribir las aplicaciones, en crear las aplicaciones, para poder dar fechas de despliegue, etcétera, etcétera. Bien, pues sí, todo esto son 4 puntos importantes que queremos integrar en este proyecto, en esta línea de trabajo que queremos hacer, en esta serie de vídeos, en esta lista de vídeos, de usar lo que es la inteligencia artificial pues para el trabajo de un programador o el trabajo de un departamento que cree aplicaciones COBOL en un mainframe y ver si todo esto se puede aplicar. Y bien, todo esto de aplicar la inteligencia artificial es porque pensamos realmente que el futuro del COBOL y de estos sistemas no es la desaparición, creo que ya hemos visto el porqué, sino la evolución, la mejora. Creo que eso sí se dará. Creo que la sustitución completa de un sistema como es COBOL, los mainframe, solamente sería posible si llegara al caso se diera la posibilidad de una inteligencia artificial realmente completa, ¿no? Ya a una escala, dijéramos, prácticamente de ciencia ficción, que sí sea capaz de meterse en este mundo, racionalizar y automáticamente pues te genere, estudiando todo un sistema complejo como es el que se puede encontrar en una aplicación COBOL en un mainframe enorme, pues que sea capaz de entender todo eso y tras
traspolarlo o llevárselo a otro sistema, a otros lenguajes. Eso creo que estamos lejos de que ocurra, así que creo que de momento el futuro, al menos a corto plazo, de COBOL y de los sistemas mainframe de COBOL es una evolución para ir integrando las nuevas tecnologías o ir de la mano integrándose en las nuevas tecnologías. Y la inteligencia artificial, pues en este caso lo que la vamos a utilizar es para que nos ayude a realizar el trabajo que ya hacemos de crear aplicaciones, de mejorar aplicaciones, de crear servicios para externos, que nos ayude a crear todo eso de una forma más productiva, más rápida, más ágil, pues en definitiva de una forma más productiva, ¿no? Bien, pues nada, te animo a que sigas esta nueva lista de vídeos, sigas esta nueva línea que vamos a hacer. Creo que es un proyecto bastante interesante, estamos abiertos a cualquier tipo de comentario, de colaboración. Y los próximos vídeos empezaremos a trabajar con lo que son diferentes LLMs y empezar a trabajar con ellos pues para ir ya resolviendo pues casos, ¿no? Vamos a utilizar para guiarnos la metodología de los 4 procesos, que nos va a servir pues para darle un contexto a la inteligencia artificial de qué tiene que hacer paso a paso y poder automatizar todos estos procesos y bien, pues vamos a ver qué tal sale y si lo llevamos a cabo y lo llevamos adelante. Bien, pues nada más, hasta aquí este vídeo, un poquito largo, un poquito denso, pero bueno, también hay que a veces pararse a hablar y a reflexionar sobre esto. Venga, muchas gracias, chao.